Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este canal transmitiendo para conversar acerca de las cosas importantes de la vida, de aquellas situaciones que nos permiten, pues, enriquecernos para cada día vivir mejor y mejor. Eso ya pues es nuestro lema fundamental, ¿verdad? Cómo buscar vivir cada vez mejor y mejor, ¿ya? Y en esta oportunidad estuvimos conversando acerca de un tema interesante con algunos amigos de por qué la mayor parte de las personas responden con angustia cuando están ante una situación X, Y, Z, una situación que nos pone en modo incómodo o que nos pone en modo riesgo de que pueda ocurrir alguna situación o bien enfermante o que ponga en riesgo nuestras vidas, ¿no? Y concretamente estábamos conversando un poco acerca de el papel que está jugando este famoso virus, el virus COVID, ¿no? En nuestros comportamientos actuales y que han afectado profundamente todas las áreas de nuestras vidas. Tanto nos ha afectado desde el punto de vista de la salud personal, como nos ha afectado desde el punto de vista financiero, ¿verdad? El bolsillo a la gran mayoría de las personas, a pesar de que hay algunos que al contrario, pues han podido sacarle beneficio a esta situación. La mayoría, pues hemos tenido más bien, ¿verdad? Una merma en los ingresos y en las actividades laborales. Y por otra parte, también desde el punto de vista de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, porque uno de los fenómenos que se ha dado es precisamente que veníamos de una cultura donde vivíamos en la misma casa, pero había muchas cosas que no compartíamos, por trabajo, por amistades, por lo que sea. Muchas de las actividades se llevaban a cabo fuera de la casa y este confinamiento nos obligó pues a revisar todas esas, todas esas consideraciones, ¿no? Y decíamos que comentábamos que había como dos grandes formas, dos grandes elementos claves en esto que estaban incidiendo en que las personas o bien respondieran negando la situación o bien angustiándose. Esto es lo que nosotros hemos venido insistiendo que precisamente consiste el estrés, este fenómeno de cómo respondemos ante la situación de estar frente a algo que está ocurriendo, ya sea dentro de nosotros o fuera de nosotros, algo que está ocurriendo que se diferencia de mis expectativas, que se diferencia de mis deseos, que se diferencia de mis necesidades, ¿no? Y esa diferencia, esa tensión que se crea entre eso que está ocurriendo y las expectativas es lo que llamamos el estrés. Mientras más grande la diferencia, mientras más lejano esté una cosa de la otra, pues se traduce en mayor tensión. Y ante esa tensión, nosotros respondemos con emociones, respondemos con expectativas. ¿Es algo que me sobrepasa o es algo que yo puedo darle la vuelta para convertirlo en un enriquecimiento personal, enriquecimiento material, enriquecimiento social o enriquecimiento espiritual? Y eso marca una distinción muy importante. Esta distinción importante, ¿en qué consiste? En que, fíjense, hay personas que han aprovechado las circunstancias más terribles para
enriquecerse, para beneficiarse, ya sea en cualquiera de esas 4 áreas que hemos mencionado, en lo social, en lo material, en lo mental y en lo espiritual. Recuerdo una frase de Nietzsche. Nietzsche decía: cada golpe que no me mata me fortalece. ¿Verdad? Cada golpe que no me mata me fortalece. ¿Por qué? Porque se traduce en un aprendizaje de recursos para la próxima oportunidad, para cuando venga algo parecido o cuando acontezca algo profundamente limitante. Y esa es una opción, ¿ya? Ahora fíjense, normalmente las personas suelen responder con 2 opciones. ¿Mm? O lo niego, me hago el loco, o me angustio. ¿Mm? Y precisamente el título de hoy tiene que ver con una tercera opción. ¿Qué hago frente a algo que yo no le encuentro salida? Bueno, yo puedo angustiarme efectivamente, pero también puedo manejarlo como una oportunidad para yo penetrar en mí, conocerme más y manejar más opciones. Eso también es válido. Eso también es una posibilidad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos enriquecemos? ¿Cómo podemos nosotros sacarle punta a cualquier situación que se presente? ¿Cómo puedo yo superar o mejorar cualquier escollo que se presente en un momento dado? Y señalamos 2 formas. Señalábamos al menos 2 formas. Hay infinitas, puesto que las opciones siempre son infinitas, ¿verdad? Las opciones siempre son infinitas. Pero manejamos 2. Una, estudiando. Es decir, informándome de situaciones que aparezcan en la vida, ¿no? Voy a aprovechar aquí para darle un abrazo a Andrés, a Sofi, a Natalia, ¿ya? ¿Qué más dice por aquí? Natalia nos dice: ese temazo es pan nuestro de cada día ahora en época de pandemia. Exacto, y por eso puse el ejemplo de la pandemia. La pandemia como un caso, ¿verdad? Bastante extremo, que nos golpeó, yo diría, en todas las áreas. Vino ese tsunami y golpeó las 4 áreas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos afrontarlo? Y por eso decidimos, una conversación muy amena y larga que tuvimos entre varios amigos, decidimos, bueno, ¿qué tal si aprovechamos esto y hablamos de la meditación como una opción válida frente a la otra opción, angustia? Como digo angustia, también puedo decir tristeza o puedo decir ira, ¿verdad? Puede ser cualquier emoción. Entonces, a esta emoción le vamos a contraponer un proceso que ha demostrado ser tremendamente eficaz para que uno modifique la emocionalidad negativa, que ha adquirido una carga o una valencia negativa, hacia una positiva. Y dentro del trabajo que venimos realizando en Neurocódex, ¿verdad? La neurocodificación de la experiencia humana, tenemos un método que es tremendamente impactante desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque amplificamos las opciones. Amplificamos las opciones. Su característica fundamental es que recogemos de muchas formas de meditación. Hay muchísimas formas de meditación en el mundo. Hay muchísimas formas de abordar ese proceso de conectarme con mi disco duro, conectarme con lo profundo
de mis saberes, saberes cognitivos, saberes emocionales, saberes sentimentales, saberes de acción, saberes de movimiento. Conectarme con esos saberes a través de colocarnos en un modo de operación que, en lugar de ser el modo típico de vigilia, donde estamos fundamentalmente focalizados sobre lo que acontece fuera de nosotros, en esta oportunidad reenfocamos, cambiamos la cámara de nuestra propia percepción y la metemos hacia adentro. ¿Mm? En eso consiste la meditación, en eso consiste el estar en un estado de trance donde lo que aparece ante mi foco es fundamentalmente todas esas memorias que están dentro de mí, ¿no? Natalia dice, siempre educando, no hay edad, por eso el colegio Neurocode. Efectivamente, mi querida Natalia, eso se trata, ¿no? Entonces vamos a ejercitarnos, vamos a practicar, vamos a aprovechar este día para hacer una práctica de meditación que nosotros hemos decidido denominar meditación profunda, unificada y guiada. Fíjense bien, meditación, es decir, entrar en modo revisión interna, foco centrado en lo que está en mi disco duro, foco centrado en lo que ocurre dentro de mí. Meditación. Profunda. ¿Por qué profunda? Porque vamos a ir precisamente a esas capas, nuestro disco duro, nuestras memorias cerebrales, tienen capas, ¿no? Hay capas de capas, y hay muchísimas capas. No sabemos, se pierde el número de capas que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces, vamos a ir profundizando como en una especie de buceo, en una especie de indagación de qué hay en esas profundidades submarinas, ¿no? Que hacen que nosotros tengamos el comportamiento que tengamos en cualquier momento, ¿no? Unificada. ¿Por qué unificada? Porque tomamos de muchas formas de meditación, de la meditación típica yoga, de la meditación budista, de la meditación ayurvédica, de la meditación sufí, de la meditación, ¿cómo se llama? Bueno, distintas formas de meditación. Hay una larga lista que hemos estado revisando a lo largo de los años y buscando el factor común y aquellas cosas que facilitan el proceso de indagar dentro de nosotros. Nos dice Diana, ¿podrías comentar sobre la angustia a morir por falta de respiración en los niños? Sí, se ha ido publicitando un fenómeno que es las apneas que se pueden presentar a distinta edad, pero que en algunos niños también se presentan a corta edad, ¿no? De meses o de pocos años, o influenciadas por las creencias que juegan un papel tan importante en nuestro destino. Fíjense que precisamente hace rato comentábamos este fenómeno que ocurrió de Cristiano Ronaldo rechazando una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola que le pusieron en una conferencia que iba a dar. Y donde él simplemente puso a un lado la botella de Coca-Cola. El poder de los medios, el poder de la influencia, el poder de la publicidad que ha existido toda la vida, pero lo que ha cambiado es la manera de presentarla y el ímpetu para entrar en nuestras mentes. Precisamente es una buena
una buena práctica que podamos hacerla mediante la meditación guiada. El, Inmediatamente las acciones de Coca-Cola se derrumbaron. Porque este muchacho, ¿verdad? Es simplemente su poder de influencia sobre los demás es tan grande como era antes el poder de los reyes, o antes el poder de los científicos, o antes el poder de los grandes pensadores, los grandes filósofos, ¿verdad? Son como los Sócrates modernos, ahora los deportistas y la gente hermosa. Y cuando hace eso, que retira la botella de Coca-Cola, se viene abajo no sé cuántos puntos la Coca-Cola, porque es como que entonces le dijo a la gente, no tome Coca-Cola. Eso fue lo que dijo. Mire, tomar Coca-Cola hace que su rendimiento baje. Cosa que ya sabemos completamente, pero que en manos de quién está la publicidad, en manos de quién está la influencia. Eso es un tema digno de meditarlo, ¿no? Y que, por ejemplo, muchos niños, por la cosa del coronavirus y la publicidad de que la gente se muere y hay que ponerle respiradores, han comenzado también a experimentar un sentimiento de ahogo y tal. Pero está la apnea. La apnea, ¿qué es? Que mi centro de control de la respiración, que es el que hace que yo respire automáticamente sin tener que pensar en ello ni nada, sin ocuparme, porque eso es de las capas más profundas de nuestro inconsciente, de nuestro disco duro, bueno, empieza a malfuncionar. Malfunciona y entonces él se guía por la cantidad de anhídrido carbónico que hay en la sangre. Entonces, por lo tanto, si sube el anhídrido carbónico, automáticamente yo hago ese movimiento. Si baja la población, entonces yo bajo la frecuencia respiratoria. Ese es el mecanismo. Entonces, eso es lo que falla, mi querida Diana, cuando en estos niños, cuando es una apnea auténtica, ¿no? Ahora, esto otro, esa angustia de morir por falta de respiración, está más relacionada con la publicidad. La publicidad ha dicho, la gente se está muriendo y la gente se muere por falta de respiración, y entonces eso lo oye un niñito y cree que a él le puede pasar, es decir, se angustia. En lugar de meditar, se angustia. Por eso es muy importante también que a los niños los enseñemos a meditar desde bien temprano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando yo medito? Abro las opciones. Entonces yo no tengo nada. Fíjense, ¿cuáles son las opciones que hemos asumido mayoritariamente? Bueno, quedarse en casa, usar el tapaboca, vacunarse, y alguna que otra medida, ¿no? Lo de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Son opciones que yo manejo distinto de angustiarme. En este caso, son opciones motoras. Decisiones motoras, pero si esas decisiones motoras están acompañadas, por ejemplo, de la calma, bueno, sí. Y además también de la calma que conlleva, por ejemplo, el meditar acerca de, bueno, si me contagio, mi posibilidad de sobrevivencia está sobre el 99%. Bueno. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Que no tenga otros problemas, que también podemos aprovechar la meditación para hacer cosas diferentes, ¿no? Como dice Natalia, el estrés, sí, para nosotros el estrés es el punto de decisión, es el momento de decisión, a través de esa atención, de si yo tomo medidas saludables o tomo medidas enfermantes. Ese es un punto de decisión. Eso es el estrés, no es más nada. ¿Ya? Y Andrés nos dice, meditar es igual a pensar críticamente. Sí, solo que vas a pensar con todo tu cerebro.
Cuando nosotros pensamos en vigilia, pensamos básicamente con el hemisferio izquierdo, el menos, eh, el menos dueño de nuestras decisiones, ojo. Cuando nosotros meditamos, pensamos con los dos hemisferios. Incorporamos el hemisferio derecho, que es el hemisferio que juega con todo el conjunto de experiencias que yo he tenido en mi vida. Juega entonces con las memorias afectivas, juega con las memorias motoras, juega con las memorias razonables, ¿no? Es decir, con las memorias de la correspondencia entre lo que yo estoy viviendo y lo que está pasando en el mundo externo. Eso es el trabajo del hemisferio izquierdo. El trabajo del hemisferio izquierdo es ayudarnos a movernos en el contexto específico en que nos encontramos en un momento dado. El trabajo del hemisferio derecho es conectar los elementos afectivos, cognitivos y motores para nosotros enriquecer ese hemisferio izquierdo que nos pone en contacto con el mundo. Esto ya está requete trajinado y sabemos que opera de esa manera. De tal manera que lo que aprovechamos en la meditación profunda, y ahora doy el otro paso, unificada, porque recoge todo esto y además unifica todas las funciones cerebrales, todo el conjunto de funciones cerebrales y sus vínculos con el cuerpo. ¿Ya? Funciones mentales y funciones físicas, que también en algún momento cuando hablemos de medicina ultramoderna y de saludología ultramoderna, vamos a sistematizar todo esto de una manera más elegante, más precisa, ¿no? Va a ser un tema, voy a conversarlo a ver con el grupo, a ver si por ejemplo puede ser un tema para próxima semana, ¿no? Ok, y guiada, ¿por qué decimos que esta meditación es guiada? Porque no la dejamos al azar como en buena parte de las meditaciones. No, muchas meditaciones, por ejemplo la meditación budista, ¿en qué consiste? En poner la mente en blanco. En esta meditación de la que yo estoy hablando, nosotros vamos un poquito más allá. Nosotros sí le damos un norte a ese trabajo, que tenga un norte. Que tenga un norte preciso. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental vivimos con nortes, vivimos con propósitos, vivimos con intenciones de influir en el mundo material, en el mundo social, en el mundo mental y en el mundo espiritual. Entonces, como queremos incidir en eso, tenemos que tener un vector, tenemos que tener una dirección y un sentido. Y esa es la gran clave. Entonces, esta meditación tiene una dirección y tiene un sentido. Sí, hay un propósito específico que vamos a trabajar. Entonces, ese es el primer paso en esta meditación. El primer paso en esta meditación es qué quiero trabajar, qué quiero enriquecer, qué quiero abrir como opciones para tomar una mejor decisión. En vez de negar o en vez de angustiarme, bueno, ver cuál es el abanico de opciones que yo tengo desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de lo afectivo, desde el punto de vista de lo motor. ¿Ya? Y esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que nos proponemos, ¿no? Ok. Entonces, propósito, por ejemplo, yo puedo decir cuál es mi mejor opción o dos o tres opciones según como el contexto vaya cambiando que yo pueda utilizar frente al hecho de que se ha prolongado el coronavirus, a que se ha extendido la amenaza, lejos de recortarse se ha extendido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo me voy a plantear. Entonces yo lo voy a ir haciendo y lo voy a ir explicando. ¿Ok? ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, el primer procedimiento es, si tengo a mano el sonido de la neuroestimulación bilateral alterna, eso me lo va a facilitar muchísimo. Si no, yo puedo hacer neuroestimulación bilateral alterna o NEVA simplemente de esta manera. Y esto va a ser un calentador para entrar en la meditación.
Aquí Cristian Martínez nos dice, ¿quién puede completar esta cita del doctor? Cuando pensamos durante el día lo hacemos solamente con el hemisferio izquierdo, que es el que menos influencia tiene en nuestra decisión y comportamiento. Cuando nosotros meditamos, pensamos con todo el cerebro. Y nos conectamos, Cristian, nos conectamos con la parte de razonamiento, la parte de afecto y la parte de motora, de acción. ¿Mm? O sea, complementamos las 4 memorias, que es lo que llamamos la pesa de entrenar para la vida: pensamiento, emociones, sentimientos y acciones. Ahí está, ahí te completo, Cristian, eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a recorrer eso, vamos a recorrer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Entonces me caliento con el neva. Y repito mentalmente, me molesta el coronavirus, me amenaza el coronavirus, cualquier cosa por el estilo. Después cierro los ojos. ¿Para qué cierro los ojos? Cierro los ojos simplemente para evitar el mayor estímulo que tenemos los seres humanos. Son las imágenes que están delante de nosotros, nos distraen. Entonces, para yo evitar esa distracción, cierro los ojos, ¿verdad? Yo permanezco con los ojos abiertos porque estoy leyendo, para no saltarme ningún paso, estoy leyendo el proceso, ¿no? Después, con los ojos cerrados, yo ubico mis ojos, los pongo visco, o sea, los hago convergentes, me veo la punta de la nariz y después subo mis ojos hacia arriba. Este acto facilita enormemente el que yo haga un viaje hacia el interior. Ese es el propósito, ¿no? Y después el otro elemento importante es que empiezo a respirar de manera abdominal, es decir, como si desde mi vientre estoy jalando el aire y tomo una respiración, una inspiración lenta, profunda, y también la expulso lento y lo más profundo que yo pueda también, hasta la última gota de aire. Y lo hago 3 o 4 veces seguidas. Si quiero, para los que ya conocen, podemos añadir acá la noesiología, es decir, la incorporación de la saliva. Aunque vamos a empezar, en lo que hagamos eso, ya ustedes van a notar que empezamos a salivar de una manera fluida. Ese es un indicador. Exacto, ese es un indicador de que estoy entrando en un proceso interior. Y entonces digo, estoy ante el coronavirus. Y ahí van a empezar a venir imágenes, sonidos, palabras, sensaciones. Y yo simplemente apoyándome con el neva o con estos movimientos, ¿verdad? Y mirando esto desde afuera de nosotros mismos, o sea, como que yo me estoy viendo aquí sentado en esta silla, experimentando eso, van a empezar a aparecer propuestas, opciones. Y yo simplemente las voy a ir mirando en una especie de brainstorming interior, ¿verdad? Donde permito que cualquier cosa venga a mi cabeza hasta que aparezca una opción interesante. Ahí me detengo. ¡Pum! Esta opción. Le pongo un nombre y la guardo. Y sigo en el mismo proceso. Viene otra opción, le pongo nombre y la guardo. Y por lo menos así trabajo al menos 3 o 5 opciones que parezcan interesantes para yo afrontar esto. Por ejemplo, yo estoy aprovechando la circunstancia de que paso más tiempo en la casa,
¿verdad? Aprovechando la circunstancia de que tengo todos estos medios de comunicación a mano. Y entonces estamos estudiando montones de cosas, y en alianza con mi esposa también, ¿verdad? Porque es muy importante tomar en cuenta quiénes me rodean y quiénes pueden estar al servicio de un mejoramiento de todo esto. ¿Mm? Y entonces, ese nombrar y guardar estas opciones es una manera de anclar en mi memoria esa experiencia. Entonces, por ejemplo, nosotros, que lo recomiendo ampliamente, por ejemplo, estamos todos los días vemos algo en Ilustre. Ilustre, la nación de la cultura, ¿m? Que es una página web que tiene un grupo generado en Colombia, donde dan charlas y conferencias y cursos sobre aspectos muy diversos de la vida, sobre el conocimiento, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué me sirve eso? Eso me da pistas para vivir mejor. Eso me da opciones interesantes. ¿Por qué? Porque de repente me cuentan la historia de un personaje como Gandhi. Me cuentan cómo se ha desarrollado la música. Uno que estábamos viendo esta mañana era, por ejemplo, la música española, de dónde viene. Y entonces una serie de instrumentos, o sea, cómo se inicia, la música se inicia con el sonido de la madera. Interesante, ¿no? Fíjense que en todas culturas la madera forma parte de los instrumentos musicales fundamentales. La guitarra, por ejemplo, eso de madera. Quizás ¿cómo fue descubierto eso? Porque bueno, cuando el primitivo hacía sonar la madera, había un sonido que era armónico. Y por eso la construcción, los tambores, todo lo que son instrumentos de sonocuerdas, todo ese tipo de cosas, surgen precisamente de allí. Entonces fíjense, el explorar, el dedicar ese tiempo, en lugar de estar ocioso, inventando, que bueno, me voy a emborrachar este fin de semana, como es la moda ahora entre la mayoría de los jóvenes, en lugar de eso, veo un programa ilustre, o veo una charla, o veo una conferencia, y hay miles de propuestas. Bueno, cuidado, hay millones de propuestas, ¿verdad? En YouTube, en vídeo, bueno, en general en Internet, millones de propuestas para que uno las incorpore a sus meditaciones y enriquezca el catálogo de opciones. Porque ¿qué es lo que sabemos? ¿De qué sí estamos seguros? Que el catálogo de opciones es infinito. El trabajo nuestro es encontrarlo. ¿Ya? Como nos dice Natalia, escuchar nuestra voz interior. Pero además es ver nuestra película interior, nuestro cine interior. Y asistir a nuestro teatro interior. Y además jugar en la cancha de fútbol de nuestro interior. O sea, no solo la voz y todos los sentidos, incluyendo los sentidos electromagnéticos, los sentidos vibracionales que tenemos, incluidos en todo esto. Carmen Virginia, un gran abrazo, bienvenida. Sí, y entonces, esas son las claves, ¿no? Una vez que ya yo tengo 3, 5 opciones, puedo tomar otra respiración lenta, profunda, para agradecer, muy importante agradecer, y uno agradece a cualquier cosa que quiera agradecer, ¿verdad? Agradezco y celebro. ¿De qué manera celebran ustedes? Asegúrense de celebrar por lo menos unas 200 veces en el día.
Yo, por ejemplo, en este momento estoy celebrando la maravillosa oportunidad que tengo de conversar con ustedes. Lo estoy celebrando interiormente. ¿Qué es celebrar? Experimentar una satisfacción por aquello que estás haciendo. Eso es celebrar, ¿verdad? Experimentar una satisfacción y compartir esa satisfacción. Eso es una celebración. Vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿Qué significa que vamos a celebrar mi cumpleaños? Que nos vamos a reunir, a cantar, a divertirnos, a experimentar satisfacción compartiendo la satisfacción. Eso es en el fondo, ¿verdad? Celebrar. Entonces, celebremos con nosotros y celebremos con nuestros seres queridos. Oye, tú sabes que en la meditación que acabo de hacer encontré que otra opción interesante es, por ejemplo, buscar en internet información acerca de cómo mantenerme saludable para que si llega el coronavirus no me dé muy duro. ¿Mm? Abro mis ojos, ya después que he celebrado, que he agradecido y que he celebrado, y regreso a mis actividades cotidianas. Entonces, como pueden ver, es un sistema que está organizado para que no nos escapemos. Eso fue lo interesante, eso fue lo que recogimos, ¿verdad? De este montón de propuestas, desde la meditación trascendental, pasando por el yoga, pasando por Buda, pasando por montones de meditadores, por el mindfulness, pasando por los estados de trance de Milton Erickson. Dijimos, bueno, aquí está esto. Entonces, ¿qué tal la nodesiología, por ejemplo, de Ángel Escudero, el MDR de Franklin Shapiro, la programación neurolingüística de Bandler y Grinder, las intervenciones apreciativas, los trabajos de Covey, todo eso que hace que podamos construir este modelo sencillo, rápido y eficiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos siempre con la actividad de Neurocode y que buscamos en el colegio como actividad fundamental? Poder ofrecer y poder disponer, nosotros también, porque nos lo aplicamos, ¿verdad? Poder disponer de procedimientos que sean cada vez más sencillos, más accesibles, más entrenables, o sea, que cualquier persona lo puede hacer simplemente, digamos, practicándolo y practicándolo de manera sencilla y no necesitas ni grandes cosas, ni tienes que ir a ninguna escuela, ni nada por el estilo, sino que simplemente ponerte a hacerlo. Nos pregunta Cristian, ¿esta transmisión va a quedar grabada? Sí, Cristian. Esto va a quedar grabado tanto en Facebook como en Instagram, ¿ya? De tal manera que, sí, por ejemplo, yo recomiendo mucho eso. Yo recomiendo una manera más efectiva de uno fijar los aprendizajes y tal, es ver 50.000 veces el mismo video. No hay ningún problema, ¿no? Miren, si yo les contara, por ejemplo, las veces que he visto los videos de Erickson, por ejemplo, ciertos videos de Erickson, de Bandler, o sea, tipos que yo considero claves en el desarrollo del poder mental. Yo los he visto más de 100 veces, el mismo video. Ya me lo sé de memoria y lo vuelvo a ver, aun cuando me lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que lo veo, descubro una opción nueva. Eso de que, bueno, pero ¿por qué lo repites tanto? Porque hay una opción nueva. ¿Mm? Voy descubriendo mi mente, como la mente de todos nosotros, por eso es que yo digo que todos somos genios. Lo que ocurre es que tenemos que saber utilizar nuestros recursos. ¿Ya? No hay la menor duda, la genialidad no es una condición que tengan algunas personas, es una metodología de abordaje de la vida.
si llegan a conocer esta metodología y la aplican correctamente, pues ustedes van a funcionar al mismo nivel que funcionó Albert Einstein. Ok, ¿qué más está aquí? Meditación ayuda a concentrarse y poner en armonía todo nuestro cuerpo. Claro, ¿por qué? Por eso les decía que para una próxima oportunidad vamos a hablar de saludología y medicina ultramoderna, porque en este concepto sigue un concepto que descubrieron los físicos del siglo pasado, que es que todo es física. El gran descubrimiento del siglo XX, ¿verdad? Finales del 19, del 19 y comienzo del 20, fue que lo que creíamos que era la última partícula de la materia, no es la última partícula. El átomo es un sistema que tiene componentes y que esos componentes nos llevaron al cruce de la materia con la energía, que antes se consideraban dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es la materia? Este cuerpo. Eso es la materia. ¿Y qué es la energía? Esto, la mente, ese holograma que nos creamos. ¿Ya? Tu imaginación, eso es la energía. ¿Qué es la energía? Tu imaginación. Eso es. Entonces, eso nos permite resolver ante las cosas que se nos presenta y poder fabricar opciones. Y ya no nos publica acá que en este enlace, sobre todo para Cristian, ¿no? Para Cristian que estaba preguntando este tipo de cosas, un enlace donde están los distintos lives que hemos tenido a lo largo del tiempo y que puedes consultar perfectamente. Bueno, mis queridos amigos, si hay alguna pregunta, algún comentario, están un poco calladitos hoy los de, ¿cómo se llama? Los de Instagram, porque no veo que haya mucho movimiento por aquí, no sé qué pasó. Hay unos botoncitos que a veces yo leo y no me hacen caso, que no sé por qué. Por ejemplo, aquí historia clínica virtual. Aparece la manito de saludarle hoy y no me hace caso. Voy guindando, pero saludo. Ok. Entonces, mis queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles para continuar esta maravillosa aventura. Recuerden ustedes que si quieren más información está el Colegio Neurocodes, www.colegioneurocodes.com. Allí pueden escribir, pueden llamar por teléfono, en fin, pueden entrar en contacto, ver las cosas que estamos haciendo, que cada vez vamos a hacer más y más cosas, ¿no? Irene, saludos. Hola Irene. La meditación fue genial, a los tiempos que lo veo, me alegra que esté bien junto a su esposo, dice Andrés. Igual Andrés, un gran abrazo. Natalia, mil gracias. Ok, mis queridos amigos, entonces esto ha sido todo por hoy. Un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, quien quiera multiplicar esto, divulgarlo, retransmitirlo, cualquiera de esas cosas es válido. Con toda libertad, esto es público, esto no es completamente, ya no me pertenece a nosotros los del colegio. Cuando uno envía un mensaje, ya deja de pertenecerle a uno y le pertenece al que lo recibe. De tal manera, también si quieren hacer traducciones, por supuesto, lo pueden traducir a otros idiomas, colgarlos en YouTube, en donde ustedes quieran. ¿Está bien? Un abrazo y seguimos.